Estamos de regreso en Zoom Electoral, un programa con vértigo en donde lamentablemente muchas de las cosas más divertidas pasan en los cortes. Otro día se lo contamos en exclusiva. En este segmento vamos a tratar de analizar un poco el tema de las estrategias de campaña, de lo que pasó, de a quién le rindió más y a quién le rindió menos el esfuerzo, de quienes tenían la brújula del Perla Negra mejor ubicada, que apuntaba, tenía el norte perfecto, y quienes no, y lo que viene. Y para eso nos acompañan el analista Saúl Buceta y el estratega digital Rogelio Umaña. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Saúl. Buenas noches. Buenas noches. Primero, Saúl, en tu opinión, ¿qué definió la primera ronda? ¿La estrategia, la calidad del candidato o factores externos? Me parece que fue una combinación de todos ellos, ¿verdad? Por un lado hay que reconocer que José María Figueres empezó con una base de 150,000 votos luego de la campaña interna. Terminó con 450,000 votos, que uno puede decir son votos de Liberación Nacional, pero hay que reconocer que en la campaña, en la pre-campaña, digámoslo así, fue muchísima gente a votarle en contra. Entonces en eso tal vez habría que buscar algo de mérito en la búsqueda de votos de Liberación Nacional. También creo que la incertidumbre en la gente ante la inmensa oferta electoral y la poca claridad en la comunicación que hubo incidió en que terminaran votando por opciones un poco más carismáticas, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Y eso hizo que de un momento a otro tuviéramos el crecimiento de Eliezer Feinsack y también el crecimiento, no sé si el crecimiento, pero sí por lo menos la aparición emergente de Rodrigo Chávez, que para mucha gente terminó siendo como una opción seria, creíble, profesional, que tenía respuestas, que tenía carácter y que de alguna forma le daba algún tipo de credibilidad para poder ser presidente. Entonces creo que uno debería pensar en una sumatoria de hechos. Además, errores ajenos como los de Linet Saborío, que desde lo sucedido en el debate del tribunal empezó a decaer y eso le quitó muchísimo terreno. Y por el otro lado, la aparición de, como decía, de Eliezer Feinsack, que si bien es cierto, uno podría decir no fue tan decisivo, sí le robó votos al voto tradicional liberal que podría estar asociado a doña Linet. El tema de los errores es clave en una campaña electoral. Dicen que gana no el que comete o el que provoca mayores aciertos, sino el que comete menos errores. En este sentido, Rogelio, ¿cuáles son los errores que no se deben cometer en los dos meses que faltan? Hay tantos caminos de que las cosas pueden ir mal. Claro, es como la ley de Murphy. Todo lo que puede ocurrir mal, ocurrirá. Yo creo que una de las más claras es no irse de frente, que es un poco lo que ya Rodrigo Chávez incluso puso sobre el tapete. Dijo que esto sea una pelea de sustancia. Y lo comentábamos afuera y decíamos, bueno, eso es en parte cierto y yo creo que todos estamos de acuerdo, pero también es estratégico. También a mí no me conviene que los ataques sigan, porque él sabe que él tiene una parte que es atacar su carácter, o sus valores, o su moral, como lo quieran ver. Entonces, definitivamente eso es uno de los errores. O sea, las dos campañas tienen que ser también bien cautelosas, porque ya vimos que el último debate de Canal 7, donde todo el mundo la emprendió contra Rodrigo, no tuvo el efecto que todo el mundo pensó que iba a tener. Entonces, yo creo que es muy claro que los ataques no son una garantía. Por otro lado, tenemos un Fabricio que inventó un enemigo en Villalta, aceptado por su estratega, tampoco tuvo mayor efecto. Entonces, yo creo que el convertir esto en una guerra de carácter y de moral y de valores puede ser peligroso y todos perdemos.
pero todavía estamos en el inicio de la película, como mencionabas, y tenemos que ver cuáles van a ser las estrategias que cada uno de los lados va a tomar. Gustavo, pensaba que durante toda la primera ronda, desde la prensa y desde las candidaturas, se estaba viendo, buscando cuál era el elemento polarizador, qué elemento servía como esos imanes que uno ponía al revés y se repelían, que había funcionado muy bien durante el proceso electoral anterior. No ocurrió. Sin embargo, ahora estamos ya en un momento polarizado. Yo diría que sí. Me parece que hay algunos elementos que hay que tomar en consideración antes de hacer la aseveración de si las campañas funcionaron o no funcionaron, también que me parece que juegan y son elementos de carácter externo, antes incluso de la polarización, Ernesto. Y es que es claro, a través de los datos llevados al padrón nacional, a los 3.5 millones de personas, lo que nos damos cuenta es de que momentos antes del proceso electoral, a 2 semanas prácticamente, lo que nos decían los estudios de opinión pública es que el 75% de la gente se iba a definir en las últimas 2 semanas, incluso el propio día de la elección, del 31% de las personas que estaban entre personas indecisas. Finalmente, de estas personas indecisas, de este 31% que llevado a peso padrón nacional es un 24% del electorado, una cuarta parte del electorado, lo que quiere decir es que solamente se adhirieron al proceso electoral un 8%. El 15% de ese 24% decidió quedarse fuera del proceso electoral y se suma a un 25% que ya nos había dicho que no iba a participar del todo para llegar a este 40% de personas indecisas convertidas ahora en abstencionismo, y ese abstencionismo total de ese 40%. Entonces, ¿a qué voy? Las campañas electorales fueron, digamos, no lograron su objetivo realmente de convencer a ese grupo importante de personas para que se quedaran entre personas que se transformaran de indecisas a decididas, sino que más bien la mayor cantidad de esa gente se fue a abstencionismo. Fallo para las campañas electorales, o sea, aquí no hay campaña electoral que triunfara en ese sentido. Número 2, es falso afirmar que, por ejemplo, Rodrigo Chávez tuvo un ascenso y que por lo tanto, yo ahí discrepo un poco con Rogelio, digamos, de que no le haya hecho daño el proceso, digamos, de debates. Lo que pasa es que le afectó relativamente menos, porque lo que sí vemos es un descalabro prácticamente de 2 candidaturas, y ya Sergio Araya lo mencionaba también con respecto a los datos llevados a Padrón Nacional. Uno, doña Linet Saborío se desploma prácticamente y pasa entonces de una segunda posición prácticamente casi que a la cuarta. Don Fabricio Alvarado también se desploma y cae casi a una tercera posición. Lo que sucede es que Rodrigo Chávez tiene un voto que, aunque se desploma relativamente menos y le permite quedarse en una segunda posición. Eso es lo que los datos reflejan. Y por lo tanto, en esto que estabas señalando, me parece que es fundamental también, digamos, darle ese marco general para poder entenderlo. Polarizar, sí, la campaña, los equipos de campaña buscaron polarizar. Ya lo decía Rogelio con el tema de don Fabricio, ¿verdad?, que trató de polarizar entre derechas o izquierdas, o por lo menos en contra de la izquierda, no lo logró. El tema, por ejemplo, de género, el tema del tratamiento de la mujer, me parece que es un tema que polariza, pero no convoca a toda la sociedad. Entonces aquí van a entrar en juego, en esta segunda ronda, varios elementos que van a polarizar cada uno de diferente manera, pero que, digamos, no son totalizantes, ¿verdad? No van a involucrar a toda la sociedad como un todo, sino que más bien van a involucrar a diferentes grupos, y cada quien se irá polarizando por diferentes factores. Ya lo decía Carlos Sandoval, se va a polarizar por el tema de populismo, se va a polarizar, y ya se ha señalado aquí también en este programa, por el tema de género, por el tema de mujer, se va a polarizar también por las propuestas, ¿verdad? El realismo o irrealismo que esté presente en las propuestas, y me parece que hay una otra serie, por ejemplo, el tema de la institucionalidad, sin duda alguna. Me parece que van a haber diferentes elementos de polarización. Ninguno de ellos, y esta es la parte interesante, ninguno de ellos por diseño. No es por diseño de las campañas electorales, es porque ya la sociedad costarricense está polarizada de previo.
ya no hay que polarizar, digamos, costas versus centro del país, ya el país está polarizado, y así en muchos otros temas, y lo que va a suceder durante la campaña electoral, me parece a mí, es un acomodo, ¿verdad? Cómo se van a ir acomodando los diferentes grupos sociales dependiendo de la oferta de cada una de las dos candidaturas que están en disputa. Saúl, el tema, ahí escuchando lo que el razonamiento de Gustavo sobre las polarizaciones, las distintas polarizaciones, una polarización múltiple, la que plantea, el tema de lo emocional va a ser fundamental. El voto es emoción en una enorme medida. ¿Cómo sentís que puede ser la mejor estrategia para manejar ese conjunto de emociones tan diversas que están gravitando a la hora de decidir el voto en segunda ronda? Gracias, Ernesto. Sí, ahí yo creo que lo que entran en juego varias variables, pero una, y para mí la más importante, es que al menos la campaña de Figueres no permita que esta campaña sea sobre Rodrigo Chávez. Si todo es que Rodrigo Chávez es populista, es un acosador y no tiene experiencia, Rodrigo Chávez gana. Porque todo se polariza en torno a la figura de Rodrigo Chávez, y entonces la pregunta es si voto o no voto por Rodrigo Chávez, no si voto por Rodrigo Chávez o por José María Figueres, que fue lo que sucedió en la elección de José María Figueres, que la situación con José María Figueres era tal, ¿verdad?, con el tema del caso Chemis y demás situaciones, que la gente decidía si votaba a favor o en contra de José María, pero nunca se consideró mayormente el voto sobre Miguel Ángel Rodríguez. Aquí es a donde deberíamos trazar la primera línea. En segundo lugar, efectivamente hay mujeres muy indignadas y muy molestas con lo que sucedió. No quieren ver a don Rodrigo como presidente, pero el manejo que hagan ellas de esta indignación y de este enojo va a ser clave para que de nuevo no se presente esta situación que comento de polarizar innecesariamente sobre la figura de don Rodrigo. Adicionalmente está el tema de las capacidades de don Rodrigo, que don Rodrigo ha demostrado a lo largo de esta campaña que es una persona que tiene un discurso lineal, pero que es incapaz de salirse de ese discurso, porque en el momento en que uno lo corre un poquitito a la derecha o un poquitito a la izquierda de ese discurso, sea en lo económico o en lo social, se cae. Es decir, sacarlo de guión a don Rodrigo es muy fácil, y es una persona que yo considero no es hábil para levantarse, y quedó claro en el debate de Canal 7. Si bien es cierto, le pegaron tan duro que todo el mundo pensó, y me incluyo, que no tenía para dónde agarrar, me llama mucho la atención que él no tuvo en ese momento ni los arrestos ni la inteligencia para poder devolver y decir, bueno, miren, esta es mi posición, yo he actuado de esta manera, etcétera. Se quedó en neutro y realmente murió en el debate, o sea, realmente desapareció. Rogelio, uno de los temas a la hora de la estrategia es cuánto se arriesga del capital de credibilidad que el candidato tiene. El otro día Gustavo me recordaba las lecturas de Pierre Bourdieu de la época de la universidad, tema de cuánto capital uno arriesga y conviene arriesgar en una etapa determinada. Rodrigo Chávez es menos conocido que José María Figueres. José María Figueres es un hombre ampliamente conocido y eso no siempre le juega a su favor. Tiene una coleta negativa ahí también. En otras ocasiones hemos visto candidatos que rehuyen la exposición pública porque dicen, no voy a debatir, no voy a sostener un debate, me voy hablándole a mi propia audiencia. En este tramo final, ¿cuál te parece una opción, un modelo de juego adecuado para cada uno de los candidatos?
Vamos a ver, don Rodrigo no tiene miedo a la exposición. Yo creo que hay que esperar que él va a salir con todo, va a seguir con todo. Él lo ha repetido, él ha dicho, a mí no me importa que me increpen, yo digo las cosas de frente, por eso se le ha tildado de populista, de autoritario. Entonces yo creo que Figueres tiene que ver eso también y no jugar a la timidez, porque sí lo vimos también en el debate cuando atacaron a Figueres, Figueres se hizo para atrás y se percibió como mejor me quedo callado. En este tiene que buscar un balance y yo creo que yo coincido con Saúl. De alguna forma la campaña de José María tiene que obligar un poco a Chávez a salir para que se pueda ver no solo lo que le puede gustar a la gente, sino factores que puedan ser percibidos negativos. Entonces va a tener que empujarlo un poco, o sea, es lo contrario de retraerse. Va a tener que retar y va a tener que provocar un poco a don Rodrigo. Porque la otra cosa que quería notar aquí es, la gente eligió a don Rodrigo por factores externos, es por lo que él representa, por un hombre fuerte, mano fuerte, que no le importa. Si uno pregunta por qué a la gente que votó por Rodrigo Chávez dicen es que él va a hacer algo, no va a permitir que sigan robando. Entonces todo se gira alrededor de la personalidad, que es un poco el referéndum. Hay que quitar eso, o sea, hay que traer lo sustantivo con inteligencia, porque si solo seguimos hablando de la parte descriptiva, probablemente se lo lleva don Rodrigo. Entonces yo creo que don José María tiene que ser hábil. Yo hablaba casi que era como política judoka. Es como usar la fortaleza del otro lado para poder exponer sus debilidades. O sea, va a tener que ser de parte de la campaña de José María una campaña bastante hábil y bastante inteligente. La estrategia va a tener un enorme peso en este tramo final y la calidad de los candidatos, la calidad intrínseca del producto candidato, el producto José María Figueres, del producto Rodrigo Chávez. Rogelio Umaña, se nos fue el tiempo. Saúl Bufeta, se nos fue el tiempo. Gracias, compañeros, por habernos acompañado. Con todo gusto. Nos vamos a una pausa y ya venimos.